a todos, soy Carlos Urrunaga. Estamos en 360 segundos de Centro Católica con Gonzalo Alegría, amigo, querido profesor de esta casa de estudio. Gonzalo, invertir en tiempos de crisis. Tú tienes algunas historias que contarnos. ¿Qué enseña la historia de empresarios conocidos con relación a invertir en momentos difíciles? Unos lo hacen, pocos, muchos no lo hacen. ¿Qué nos tienes que decir al respecto, Gonzalo? Claro, la economía es cíclica, ¿no? Y por lo tanto, siempre va a haber periodos de auge, seguidos, consecuentemente, de periodos pues, depresivos, en donde la recesión al final hace que muchísimas personas empiecen a vender activos, a malvender posiciones de mercado, a deshacer posiciones de mercado. Y ahí lo interesante es saber medir el riesgo. Aquel que conoce un sector o varios y sabe medir el riesgo puede descubrir cuándo realmente hay una oportunidad de hacer negocio. Y siguiendo un poco tu pregunta, Carlos Slim, por ejemplo, el hombre más rico de Latinoamérica, es hijo de un empresario mexicano clase media que en los años 30, justo en mitad de la gran crisis del 29, tenía una empresa con su hermano, el padre de Carlos Slim, y el hermano dice, bueno, como viene esta crisis tan terrible, yo voy a vender mi parte. Y el padre de Carlos Slim reúne a los hijos que eran pequeños. Carlos en ese entonces era un muchacho de 9 años, algo así. Y les dice, voy a hacer una locura. Yo voy a comprar la parte del tío porque yo sé que en esta crisis nosotros nos vamos a hacer más fuertes. Y se volvieron ricos, ¿no? Entonces, de ahí, de esa idea de mi padre se volvió rico en mitad de una crisis, Slim empezó a generar, Carlos Slim, un sistema de fusiones y adquisiciones. Y, por ejemplo, la última que ha hecho, que fue comprar Fomento de Construcciones y Contratas a las hermanas Kropovich en España, ha sido un éxito total, porque resulta que la ha comprado no hace más de 2 años, ¿no? Año y pocos meses, y en la actualidad ya el grupo vale mucho más de lo que él pagó. Exactamente a él le ha costado, a precios de mercado actual, un 30% lo que es su participación. Ahora, tú nos contabas que el papá de Carlos Slim le dice a sus hijos, voy a hacer una locura. Sí, quiere decir una locura, pero meditada. No, está bien, a eso voy, a eso voy. Y hay mucha gente que se queda en, es una locura, no lo hago. Claro. Entonces, ¿cómo convencer a esa gente de que adquiriendo determinado tipo de información o dando determinados pasos previos, uno puede disipar la locura? Uno puede pasar a un estado de cordura financiera. ¿Qué recomendaciones das en ese camino de la locura aparente a la cordura jugosa? Así es. Número uno, lo que hay que tener muy claro es que un empresario y un manager en general, un gestor de empresas, es ante todo un gestor del riesgo. Entonces, tú tienes que saber medir el riesgo de tu inversión o medir el riesgo empresarial en general. Entonces, 4 recomendaciones muy claras. 1. Las empresas peruanas son ideales para ser gestionadas en tiempo de crisis. Y miran, ¿y por qué? ¿Pero cómo es esto? Muy fácil. Nosotros trabajamos por volumen. Y en su mayoría, tanto en agroexportación, como en minería, como en el textil, cuando es algodón tanguis o algodón pima, estamos trabajando segmentos en donde somos muy fuertes, muy competitivos, muy productivos. Entonces, teniendo el cobre más barato del mundo, por ejemplo, ojo al dato, quiere decir el costo de producción del cobre peruano es el más barato del mundo y somos el segundo en volumen. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el cobre baja? Sorprendentemente ahora está al alza y nos viene bien, pero si el cobre bajara, eso afecta más a Codelco de Chile o a otros grandes productores que están acostumbrados a vender caro porque tienen costos estructurales caros, y en cambio a nosotros no nos debería afectar. Tú no vas a cerrar la mina porque tus costos son muy bajos. Entonces, lo que tenemos que hacer como país es una política de oferta basado en energía barata, en mano de obra barata, en ser productores intensivos en aquello que somos competitivos y tener cadena de valor. Por ejemplo, el zinc peruano. Nosotros somos el primer productor mundial de zinc y no sabemos ni siquiera para qué se usa, ¿no? Entonces se usa para tubos de escape, para hacer aros deportivos, para carros deportivos, estos aros plateados, muy gruesos que ven ustedes, esos de zinc. Entonces nuestro deber, ¿cuál es? Ir cada vez más intentando dar valor agregado acá también, con productos como pueden ser tubos de zinc,
bobinas de zinc para los aros o los tubos de zinc para los tubos de escape, etcétera, y poco a poco ir entrando en el negocio. Y recomendación para el gobierno, recomendación para los empresarios, estas mesas de diálogo que se iniciaron en tiempo del ministro Gers y demás deben potenciarse, pero de forma práctica. Debemos hacer negocios usando eslabonamientos hacia adelante y eslabonamientos hacia atrás, quiere decir hacia proveedores, en los segmentos en que ya somos fuertes. Y eso nos va a traer muchísima prosperidad. Número 2, esto de que el mercado internacionalmente está haciendo pues sus efectos de crisis, etcétera, no nos debe importar para nada. Usted, pequeño y mediano empresario, quiere exportar. Entonces usted lo que coge es en qué soy competitivo, en qué soy productivo y qué estrategia debo tener. Y las estrategias son 2, o joyero, vendo poco y caro, o panadero, vendo mucho y barato. No hay más estrategias comerciales en la vida. O usted es joyero o usted es panadero. Entonces, si usted me dice, yo vendo, por ejemplo, Mercedes-Benz clase C y clase E, bueno, pues usted es joyero. Ahora, a veces Mercedes, como en el caso de Europa, saca un modelo barato, que es el clase A. ¿Qué está haciendo ahí? Cross-selling, venta cruzada. Pero las estrategias de venta cruzada no sustituyen el que en tu facturación la parte del león ya viene definida por el sector. Por ejemplo, si usted está en el sector de carros o coches de lujo, siempre va a ser un coche de lujo lo que le va a hacer su facturación. Conclusión, usted tiene que tener los datos de mercado y eso se lo enseñamos en Centro. Por ejemplo, a los alumnos en finanzas internacionales enseñamos a acceder a bases de datos de UNTAD, de intrasem.org, de investing.com, en donde usted sabe quién está comprando y cómo y cuándo en los últimos años su producto, a qué precio y qué cantidad. Número 2, y esto es muy importante, también le enseñamos a ustedes a usar bases de datos actualizadas. Por ejemplo, Bloomberg, que es en tiempo real. Y entonces usted puede jugar a ver qué va a pasar con un forward o tipo de interés a futuro. Si usted vende a 6 meses o vende a 1 año, está financiando a su cliente, el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de tipo de interés, puede estar tomando posiciones spot o no, pero usted sabe qué está haciendo. Conclusión, es una técnica. Y si usted aprende esa técnica o contrata a los técnicos correspondientes, el riesgo se vuelve una oportunidad. Gonzalo Alegría, en 360 segundos de Centro Católica, hablándonos de la inversión en tiempo de crisis, en pasar de la locura a la cordura, y nos ha dicho, ¿no?, que hay que elegir entre ser panadero o ser joyero. Cuídense mucho.